then it's somewhere in my pocket with the phone and everything. Perdona, ¿qué más era la pregunta? Tell us a little bit about the project you presented. What is it and how did you do it? Bueno, lo primero del proyecto es la conexión con la naturaleza. Because, I mean, everything implies something else on a different scale, so there is this interconnection that is really important. My name is Monica. I come from Bulgaria, but my entire architectural education happened in the UK. Creo que depende también de cómo nos ubicamos nosotros en el mundo, ¿no? Entonces, ¿quién nos creemos que somos? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y de dónde viene el proyecto? Sí. We were deeply impressed about the values that the projects brought, material and immaterial. So many of the projects convene topics about resources, questioned, for example, whether building was necessary or not. I think we're going through much larger scale sort of a precarious crisis and so on, and these concerns were in a way collectively addressed. So that's new problematics that popping up. I think our students already developed an expertise in that. Siempre pienso que un proyecto nace a partir de una muy buena conversación. In our generation and maybe next generation, we have to think about, is it worthy or can it be changed to look more possibilities, to find the actual, the original notion or the think of the ancestors. Me has pillado ahí porque, claro, yo cuando he dicho reconciliación es porque para mí es una, digamos que, no es que recupere porque nunca lo ha habido, pero es una nueva manera de ver la relación con la naturaleza, en este caso con el río. O sea, vernos parte del ecosistema y no ver el ecosistema como parte de nuestra existencia instrumental. Entonces yo dije, necesito como algún punto o una intervención muy mínima que pueda desencadenar en otras acciones. And it's very interesting to see how all of these projects are already happening in a real-time situation. They're engaging with a specific community. They can be speculative and creative, and this is part of the architectural process, but they are situated and in relation with. I see architects in the future, instead of waiting for some kind of a question, so that as if they have an answer, but they have to come up with their own questions. I think we could build a closer relationship between the academia and the professional. Mira, yo creo que hay un desafío de la universidad que es que nos enseñen a trabajar con un ecosistema. En ningún momento te explican o te hacen preguntarte si el arquitecto hace falta, por qué hace falta y sobre todo cómo hace falta. They just said, oh, it's just an academical project and it can be happen in your generation, and all of the restoration projects in nowadays is just following the original forms. So it is, you can give a message to other projects to, how about this? Entonces, ¿cómo es esto de trabajar en un ecosistema en donde el carácter es más colaborativo y no necesariamente todos están compitiendo? Jo crec que t'ensenyen a ser el millor. I això no sempre ha de ser el millor, perquè no podem ser tots els millors. I no podem competir cada dia per ser el millor, perquè això és un desgast emocional que molts pocs poden arribar, possiblement, no? I al qual jo tampoc estic disposat, ni crec que molts de nosaltres estem disposats a ser això. La universidad que estuve yo, por lo menos, súper completa. Nos enseñan como integridad social, el tema de respetar la naturaleza, trabajar con lo local, la materialidad. Think about what I learned in this 5 years course.
Bueno, hemos aprendido al final a cargarnos de argumentos para defender lo que creíamos que se tenía que hacer, sin tener ni idea. El problema era eso, que nosotros, claro, experiencia no teníamos ninguna y conocimientos los que nos habían enseñado en la carrera, pero que eran pocos, ¿no? Ik denk dat het belangrijkste wat je leert op een architectuurschool is kritisch nadenken over architectuur. Wel, in het begin, als je in je eerste jaar zit, ja, je hebt geen raamwerk, geen structuur om over een architectuur na te denken. Mi escuela fue una escuela muy local que te permitió de conocer de manera empírica el lugar donde habitamos. Un projecte real, a temps real i amb un client real. I això doncs, exigia i sí que representava que nosaltres com a estudiants passàvem a ser arquitectes directament. Y si estás eternamente preparándote para una situación que desconoces, nunca vas a ser arquitecto en ese sentido. Tienes que, yo creo que, lanzarte, atreverte y estar abierto a lo que pueda suceder. Collaborative play. Anand Singh also talks about collaborative survival. Architecture and urban discipline has been such a long time hopelessly a human-centric discipline in a way. And I think that's also entering academia in the sense that, okay, closed papers, closed labs and so on are not useful anymore. But I think there is a real shift of recognizing there are many other various agents that coexist, whether that is a landscape or water or animals and other species. Emptied my mind, go back to the nature, learn from nature, and from that way, try to see how we can now, we can create sustainable environments. I mean, that's the idea of sustainability. What we're doing now will not impact future generations. ¿Cuál es el precio que está pagando realmente ese material de aquí a 100 años más, de aquí a 50 años más? I think there should be a discussion whether it should be sustainable or not. Architect often, I think in majority of cases, not sustainable. Trust me. Yeah. Pues teniendo en cuenta lo que he dicho antes, lo de la inmediatez, yo creo que el arquitecto tiene que plantearse la dimensión política en la que se encuentra, en la que se mueve. But when times go on, a professor had a critics on us. It is just beautiful, but nothing. Me refiero a quién está haciendo el favor, para quién está trabajando. First you learn about architecture, and then you learn what is not architecture. No sé, creo que muchos arquitectos no son tan sensibles con las culturas y simplemente imponen una forma de habitar porque lo leyeron en un libro. But I think the minds are changing in the architectural scene. Es que no tiene sentido seguir agarrándose ahí fielmente de tenemos que seguir siendo el mismo arquitecto que hace 200 años. No, la clave jo crec que és poder adaptar-se al canvi. En un moment donat, alguns companys del propi màster ens preguntaven on estava l'arquitectura en el nostre projecte, no? I això és una cosa que a nosaltres ens encanta explicar sempre i reivindicar-ho, que el nostre projecte és arquitectura. És un projecte de paisatge, però això no li treu arquitectura en cap lloc. Té un espai, té una disposició, té una organització, té un sentit. Bueno, tener herramientas de adaptación. Creo que nuestro proyecto es una herramienta de adaptación también. Però ho hem descobert a través de sortir precisament del món més arcaic, podríem dir, o més estereotipat de l'arquitectura. Yo creo que sí tenemos futuro como arquitectos, pero quizás alimentándonos más de estas cosas que uno no siempre ve y que muchas veces la arquitectura no reconoce como algo válido.